En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 17 al 29. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipo. Y Juan le decía que no era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía, lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídame lo que quiera, que todo te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre qué le pidió. ¿Qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Y al instante mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, los discípulos fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Amadas parejas, amadas familias y amadas personas. Miramos nosotros especialmente en esta gran fiesta de el martirio de Juan el Bautista. Cómo Juan el Bautista da la vida en testimonio de Jesucristo. Ese es el martirio. Y miramos en la primera lectura, especialmente el título del Evangelio de hoy: padres dañan a sus hijos. Padres dañan a sus hijos. Fuerte el título. Miramos de la profecía de Jeremías, capítulo 1, versículo 17 al 19. Como dice Jeremías: recibí la palabra del Señor. Y esa palabra que decía, dice: cíñate los lomos, ponte en pie y dile que yo te mando. Es mandado realmente por Dios. Dice: no tengas miedo, yo estaré contigo, venceremos. Yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a reyes, príncipes, frente a los sacerdotes, a la gente del campo. Usted será fuerte. Aquellos que tienen miedo de predicar a Jesús, aquellos que tienen miedo de servir, aquellos que tienen miedo de dar sus testimonios en los retiros. El Señor le dice igual que al profeta Jeremías: no tengas miedo, tú eres un instrumento de Dios. O como decía Santa Teresa, Madre Teresa de Calcuta: dejes de utilizar de Dios. O como yo les digo, somos el tubo del acueducto, el agua, la gracia es Dios. Nosotros somos la bocina de Dios, no somos la voz de Dios. Es Dios el que habla por medio de nosotros. Miramos nosotros especialmente la lectura en segundo punto del Salmo 70. Dice: mi boca contará tu auxilio. Siempre ha estado conmigo. Dice: a ti, Señor, me acojo. No quedo yo nunca derrotado. Para siempre, tú que eres justo, líbrame, ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Miramos, el salmista tiene la plena seguridad y la confianza en Dios, algo que ustedes y yo debemos tener. Miramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 17 al 29, cómo Herodes había mandado a prender a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque le incomodaba, porque Juan le decía en su cara, aunque era rey, decía: no es lícito que usted esté con Herodías,
que es la mujer de tu hermano Felipe. Usted se la quitó. Usted es un hombre adúltero. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros? Muchas veces quedamos callados, padres de familia, ante el pecado de los hijos. Muchas veces se quedan callados hijos ante el pecado de los padres. Muchos se quedan callados ante el pecado de la humanidad. Miramos que el profeta anuncia a Dios, pero denuncia el pecado, la injusticia en el mundo. Y Herodías aborrecía a Juan el Bautista porque tenía la fuerza de decírselo en su cara y no le tenía miedo a Juan el Bautista. Y Herodes hizo una fiesta para su cumpleaños. Y bailó la hija de Herodías, gustándole mucho, se emocionó. Miramos un extremo, la rabia, la ira de Herodías, y vemos de Herodes en esta fiesta la alegría, dos extremos de emociones. La ira de esta mujer adúltera y la alegría de Herodes, que también es adúltera, pero en este momento está alegre. Pídame lo que quiera, te doy hasta la mitad de tu reino. Y esta joven, pequeña, de 12, 13 años, le pregunta a la mamá, ¿qué le pido? Y la mamá dice, pida la cabeza de Juan el Bautista. Cómo el pecado engendra otro pecado. Cómo los padres pecadores hacen que los hijos también se vuelvan asesinos y pequen. ¿Cuántos padres de familia hacen abordar a sus hijos? Ustedes son esa Herodía que hicieron asesinar a Juan el Bautista y son peores que Herodías, porque ustedes ayudan a que sus hijos se conviertan en asesinos, matando a sus propios hijos en el vientre materno. Por eso el daño psicológico y espiritual queda para toda la vida. Solamente cuando aceptamos el pecado de corazón y le pedimos perdón a Dios, somos liberados. De resto seguimos en la inmundicia. Tanta gente que atiendo y que han sido afectados por años. No, es que es muy niña, ella no puede tener. Ah, es muy niña para tener el hijo, pero no es niña para que se acueste con el que sea, así sea su novio. Pero no es niña para estarse teniendo relaciones como si fuera una adulta, o peor aún, relaciones que se deben de hacer después del matrimonio. Estamos en un mundo loco, estamos en un mundo que no concuerda. Por eso los matrimonios cada día duran menos. ¿Qué dejan para la boda? Nada. Se conocen al derecho y al revés. Y ya cuando cumplen el sueño de casarse, las mujeres dejan a los maridos y los hombres también dejan a las mujeres. Y nunca se respetan y ahí existe cacho por todos lados. ¿Cuál es la emoción del día del matrimonio? Si terminan borrachos los novios, ¿por qué? Porque no se guardan para ese día después del matrimonio, que tenga esa emoción de que se van a unir delante de Dios y que es una bendición de Dios y que eso no es pecado después del matrimonio, es una oración, una alabanza a Dios, porque han consagrado su amor, han consagrado su intimidad al Señor. Qué buena reflexión para hoy, cómo los padres dañan a sus hijos, convierten en asesinos. Y un país que aprueba abortos es un país que siempre vivirá en guerra, que siempre vivirá en violencia, que nunca saldrá. Porque si no respetamos la vida en el vientre materno, nunca habrá paz en Colombia ni en todos esos países que no se respeta la vida. Hoy miramos nosotros como Herodes, aunque quería y respetaba y lo escuchaba y lo tenía por santo, fue capaz de matarlo. ¿Por qué? Por complacer a los demás. ¿Cuántos de nosotros aniquilamos a los demás para complacer, para quedar bien ante el esposo, a la esposa, ante los amigos? No. Y dice especialmente que Juan el Bautista, cuando murió, le entregaron la cabeza, dice que al enterarse los discípulos de Juan recogieron la cabeza, el cuerpo y lo enterraron, lo sepultaron. Y algunos preguntan, ¿y cómo está? ¿Cómo saben que es el cuerpo de San Pedro, de San Pablo? Mire, es una costumbre antigua de los cristianos. El mismo Jesús guardaron el cuerpo de Jesús hasta que resucitó. Es una costumbre y es una costumbre que no nos asombremos porque nosotros también guardamos nuestros muertos, le damos un lugar especial a nuestros muertos. Claro que eso no pasa de generación en generación porque nuestros muertos son uno más del montón, ¿cierto? Entonces eso cuando en las 3 generaciones ya ni saben quién la tumba de quién ni cómo.
mientras que los santos permanecen siempre. Los invito a que seamos inmortales, seamos santos, hagamos la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo. Dios Todopoderoso los bendiga, los santifique, los proteja, los acompañe en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordemos, primero Dios y segundo la familia. No nos olvidemos de orar por el Papa León, los obispos, los sacerdotes, que nosotros como sus pastores siempre oramos por ustedes. Feliz día para todos.